una vez más, por la gracia y el amor de Dios, a un programa más de En Evidencias, su programa. Recuerde que siempre recalcamos a través de esta plataforma televisiva que este es su programa. Este es un programa que le pertenece. ¿Por qué? Porque habla del espíritu que da vida, habla de la palabra de Dios, de las palabras inefables, de las palabras las cuales le fueron dichas al apóstol Pablo cuando fue llevado para recordar cómo era conocido. Dice, y entonces conocerán cómo fueron conocidos. ¿Sí? Una palabra acorde sería, entonces recordarán, porque cuando usted recuerda la esencia que ya es, de que Cristo vive, habita, está establecido, su presencia es continua en cada uno de nosotros. Lo que hay que reconciliar el conocimiento pleno, el entendimiento, sí, el ojo del entendimiento de Dios, que es la mente, el espíritu de la mente. No hablamos de masa encefálica, hablamos del espíritu de la mente que renueva el conocimiento en las cosas celestiales para que ese conocimiento se pueda sentir. Hay un versículo en las cartas de Pablo que dice que asimismo los que han alcanzado el conocimiento pleno, la perfección del conocimiento pleno, esto mismo tienen que sentir, o sea, lo mismo que el conocimiento da, tienen que aplicarlo al sentir de la vida. ¿Por qué? Porque usted, para poder hacer efectivo ese conocimiento, tiene que manifestarlo. Entonces, y tampoco es que lo que usted vaya recibiendo viene de afuera, no, usted está recordando. ¿Por qué? Porque entonces no manifestaría, sino usted aplicaría un conocimiento, ¿sí? Pero recuerde que el Evangelio es la persona que te habita, la persona de Cristo que te habita dentro de ti. Ya está Cristo ahí con toda su plenitud, la deidad y la gloria de Dios, ¿sí? Entonces manifiesta. Entonces, ¿qué haces tú? Quitar todo aquello del viejo hombre y ser renovado en el entendimiento en el nuevo hombre. El apóstol Pablo lo hacía, decía, yo les enseño, les digo, ¿sí? Después de que establecía el fundamento, decía, mire cada quien cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque Pablo trajo la revelación de que el fundamento es que Cristo está en nosotros y cada quien edifica cómo forma a Cristo, ¿sí? Es importante lo que es la educación a la iglesia, la educación a la formación de Jesucristo en lo que es el cuerpo de Cristo o el reino de Dios manifestado a través de todo ese cuerpo glorioso que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué glorioso? Porque nos glorificó, ¿sí? La muerte, la resurrección, y nos sentó en lugares celestiales. En esos lugares es donde Pablo fue llevado para poder traer esas palabras. Y no salió a ningún lugar físico, ¿sí? Salió dentro del entendimiento caído, entró al entendimiento elevado de Dios. Y en sí mismo le fue revelado toda la gloria que cada uno de nosotros tenemos. Entonces es muy importante cosas como, por ejemplo, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, que tú sepas que fuimos resucitados en Él, ¿sí? En Cristo. Y el que está en Cristo es parte de Cristo. El que está en Cristo es el mismo Cristo. Entonces, Él lo llena todo en todos. ¿Por qué? Porque nos resucitó en Él y nos llena de su Hijo, ¿sí? Nos llena de la naturaleza divina para poder recordar, tener la vida de recordar lo que somos, nuestra esencia, nuestra vida, nuestra verdadera vida, que ya no está escondida con Cristo en Dios, sino que fue manifestada para todos nosotros. Una vida que dice, y esta nueva criatura, dice, no puede pecar. Entonces esa palabra no puede pecar no es porque, sino que esta naturaleza, lo que se establece dentro de nosotros, comienza a cumplir los deseos de Dios. Y los deseos de la mente del viejo hombre que quedó clavado en la cruz, pasan a ser inoperantes. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado. La Escritura dice que estamos muertos al pecado y un muerto no siente. ¿Sí? Un muerto
A veces hablamos que se le hace una autopsia y usan una sierra y abren la parte del tórax y el muerto no se para a decir que no le hagan eso, ¿sí? Entonces, así mismo se puede dar a entender qué significa estar muertos al pecado. No siente la necesidad ni el pensamiento. Primero es una lucha cuando Cristo entra y comienza como a renovar el entendimiento, es una lucha de que salgan esos deseos engañosos del pensamiento, pero luego te das cuenta que al renovar el conocimiento tienes el poder, ¿sí? Tienes el poder contra las debilidades de la carne. Entonces te puedes mantener por el Espíritu. Es más, el apóstol dice en la carta a los Romanos, dice que hablando con los que conocen la ley, ¿sí? De ese tiempo, recuerde que la ley fue hasta Cristo, pero muchos que conocían la ley no se enteraban o no creían que la ley fue hasta la crucifixión de Jesucristo y su resurrección. Entonces Pablo lo explicaba por la carta, por cartas también. Entonces a los judíos que estaban en Roma y a los gentiles que estaban en Roma, hizo un paréntesis para decir a los que conocen la ley, y les explicaba de cómo él, por culpa de esa ley de la carne, se le manifestaba lo que no quería hacer en el cuerpo, se le había manifestado, pero luego dice, y gracias a Dios por Jesucristo que me libró. Ahí no dice que me va a librar, ahí dice que me libró. ¿Y cuándo lo libró? Cuando Pablo entendió el misterio de lo que significa la muerte y la resurrección, y que todos morimos en Cristo, fuimos sepultados y fuimos resucitados. Entonces, cuando usted muere a ese viejo hombre, ahí a través de la cruz, muere ese viejo hombre que estaba viciado con deseos engañosos, y resucita la nueva creación que es el Señor Jesús, lo dice la Escritura claramente, el Señor Jesús que habita en cada uno de nosotros y nos convierte en Él mismo habitando la tierra. Y esto, pues, asimismo como trae esa sanidad interior, pues a cada hombre y cada mujer que recibe el conocimiento de la plenitud de la gloria, pues viene a ser establecido en el Espíritu de Dios en sí mismo. Eso lo habla la carta a los Efesios, cuando dice que por haber oído el Evangelio de la verdad. Esto es muy importante, ¿no? El Evangelio de la verdad. ¿Por qué? Porque en ese instante, cuando Pablo estaba hablando de la gracia de Dios, solo de la gracia, había un evangelio de error que era promocionado por Pedro, por Juan, por Judas, por Santiago. De error, ¿por qué? Porque ellos no creyeron a la verdad, ¿sí? No creyeron que en la consumación de todas las cosas, por el sacrificio perfecto de la cruz, Satanás fue destruido, el pecado fue destruido, las maldiciones fueron destruidas, los demonios fueron destruidos y continuaron judaizando a la iglesia. Vamos a un corte comercial y retornamos y nos veremos en el próximo segmento. Bueno, continuamos aquí en este segundo segmento. Gracias por continuar con nosotros. De verdad que somos uno, reunidos en el poder del uno, en el poder de Cristo. Todos estamos reunidos en Cristo, ¿sí? Todos tenemos su naturaleza divina, por lo tanto, al formarlo, ¿sí? Al reconciliar el conocimiento con el espíritu de la mente de Cristo, entendemos que somos un mismo organismo vivo llamado Jesucristo hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos su imagen, ¿sí? Somos su cuerpo, somos la semejanza de Dios, o sea, iguales a Dios en base temporal, pero manifestamos, no es por obediencia, sino la obediencia de nuestra es por naturaleza, no por imposición, por mandamientos por afuera de hombre o que se nos diga, o por la ley de Moisés, sino por naturaleza impuesta por Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Recuerde que Cristo está en nosotros, Cristo está en nosotros. Entonces venimos hablando de que Pablo habla de que poder estar establecido en el Espíritu Santo de Dios es haber oído el Evangelio de la verdad, ¿sí? Entonces, ese Evangelio de la verdad le fue predicado al apóstol Pablo por Jesucristo mismo. Acá hay un detalle importante, porque Pablo usa un versículo que es muy importante y dice,
aquel que los pueda confirmar por la predicación de Jesucristo según mi evangelio, ¿sí? O sea, ahí te está diciendo que el evangelio que Pablo recibió cuando fue llevado al tercer cielo a oír las palabras inefables de Jesucristo, fue el mismo Jesucristo el que se lo dio. En otro lugar dice que él no lo recibió de hombre, ¿sí? Ni lo aprendió, sino que fue enseñado por Jesucristo, ¿sí? Esto es importante porque quiere decir que al único hombre que Jesucristo en su resurrección le habló la verdad, por eso él dice, la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque tenía que ser resucitado, porque él, recuerde que él hizo una oración, en la carta de Juan aparece esto, en el libro histórico de Juan, dice que Jesús oró y dijo, Padre, dame la gloria que tenía. Entonces, ¿qué sucede? Él se despojó, ¿sí? Y se introdujo en un cuerpo de carne de humillación, dice, de humillación, y muere y resucita y recupera la gloria de ser Dios en sí mismo. Entonces, esa gloria de ser Dios en sí mismo comenzó a enseñar a lo que conocemos a Saulo de Tarso, pero que sabemos que tiene esa conversión o esa muerte y esa resurrección y comienza a explicar el misterio. ¿Por qué era importante que fuera Saulo de Tarso o Pablo? Porque él era abogado de la ley, doctor de la ley, y era candidato a ser el sumo sacerdote de la época, ¿sí? O sea, él tenía el conocimiento, era irreprensible según la ley y podía revelar el misterio, porque para usted revelar algo, ¿sí? Tiene que conocerlo, cómo fue el proceso, cómo fue el inicio. Entonces Pablo, por ejemplo, en el paraíso se le dijo, mire, el pecado fue quitado en medio en la cruz. Entonces él recuerda la profecía de Isaías que dice, en un solo día quitaré el pecado de la tierra. ¿Sí ve? Entonces dice, claro, con la muerte en la crucifixión quitó el pecado de la tierra. Entonces, ¿por qué la persona sigue enseñando hoy en día que hay pecado? Por la apostasía. ¿Por qué? Porque la apostasía es lo que promocionó Pedro. Por ejemplo, los gentiles eran enseñados en que Cristo, Hebreos 2:14 dice que Cristo participó de nuestro mismo cuerpo para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, ¿sí? Entonces él participa de un cuerpo, ¿sí? Y va a la cruz y muere, así para destruir el pecado, como lo anunció Isaías, y para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Porque, ¿qué saca usted con destruir el pecado y deja vivo al que provoca que usted peque? ¿Sí? ¿Por qué decimos eso? ¿Sí? Ahora, después de la cruz, cada quien es responsable de sus hechos. Lo que siembra recoge y como obre, pues así mismo le será retribuido. Pero no se imputa de pecado. ¿Por qué? Porque entonces estamos invalidando lo que hizo la cruz. Lo que también habla Juan diciendo que si alguno está en pecado, hermano, la iglesia no está en pecado. Es difícil, lo que pasa es que ha sido enseñado por la apostasía de aquellos discípulos que tampoco lo creyeron, porque ellos vieron de Jesús que echaba fuera demonios, vieron de Jesús que perdonaba pecados, vieron de Jesús que Jesús mismo antes de la cruz, ¿sí? En los días de su carne, le dice el apóstol Pablo, sí, porque Pablo, escúcheme esto, Pablo cuando se refiere antes de la cruz dice Jesús en los días de su carne, y cuando refiere en la resurrección dice Jesucristo resucitado, o el evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuándo recupera la gloria? Cuando resucita. O sea, después de la resurrección, Pablo hace el trazo, ¿no? De lo cual le dijeron a Timoteo, traza bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de verdad es la que recibió el apóstol Pablo a través de Jesucristo, y esa es la predicación de Jesucristo. Entonces, aquel que los pueda establecer en la predicación de Jesucristo por mi evangelio, ahí lo está diciendo claramente, pues contiene lo que Jesucristo habla después de la cruz, la consumación de los tiempos, de los siglos, de las edades, qué es lo que sucedió en la cruz, por qué antes de la cruz todos estaban sujetos a la carne y por qué después de la cruz andan todos sujetos al espíritu,
¿Por qué? Porque primero fue lo carnal y luego lo espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, ¿sí? Resucitó y nos dio a todos su espíritu, pero por el Evangelio de la Gloria. Sí, eso está en Efesios. Por oír el Evangelio de la verdad, ¿sí? Serán sellados por el Espíritu. Así que es muy importante conocer que hay dos evangelios. Uno que fue hasta la cruz, pero le dieron vigencia después de la cruz, desobedeciendo a Dios, y otro que es el Evangelio de la Gloria de Jesucristo, la resurrección. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hizo? ¿Qué se viene haciendo en la cultura religiosa? ¿Sí? ¿A qué le llamamos religión? A todo el que adora, ¿sí?, a Dios fuera de sí mismo. O sea, que lo busca en un templo hecho por mano de hombres, en un altar hecho por mano de hombres, según ordenanzas de culto, en un lugar que se llama santuario terrenal, o sea, fuera de sí mismo. Ese es el engaño. Que no conocen el pacto, entonces lo llevan a un lugar fuera de usted para decirle, mire, allá está Dios, allá también, y por ahí dice no vayáis, ¿sí? Porque Cristo está en nosotros. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Seguimos acá en su programa En Evidencias. Gracias por continuar con nosotros nuevamente. Quiero recordarle que tu identidad eterna, ¿sí? Recuerda que estás en un cuerpo temporal. Tú no tienes el nombre que te dieron al nacer. Tú tienes un nombre de tu verdadero Padre, el cual es Dios, y el nombre es Jesús, ¿sí? Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y Jesús es el Cristo, ¿sí? Entonces, en esta formación, ¿sí?, o esta educación o edificación de la iglesia de Cristo, lo primero que la iglesia tiene que entender es que Cristo no habita en templos hechos por mano de hombre. El primer mártir después de la resurrección fue el hermano Esteban, el cual se tiró una cátedra de revelación y le dijo al concilio de ese tiempo, al concilio judío de ese tiempo, que el Dios que creó los cielos y la tierra y no habita en templos hechos por mano de hombres. Entonces, si no habita ahí, ¿qué habitará ahí? Y que no necesita que el hombre lo adore, más bien es el que el hombre le ofrezca, sino que más bien él es el que le da vida a todos los hombres, ¿sí? Por eso en un segmento anterior les hablé de que Pablo fue llevado al tercer cielo para recordar cómo era conocido. Cuando usted se le alumbra el entendimiento, usted se da cuenta que usted está en un cuerpo temporal que tiene un inicio y un fin. Por eso Jesús dice, yo soy el principio y el fin, ¿sí? Y luego dice el alfa y la omega, ¿sí? Y también es sin medida, Él es eterno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este cuerpo temporal Él habita y Él es. Y también ese es ese espíritu eterno, ¿sí? Hay algo importante. Entendemos las cosas espirituales, pero somos el Espíritu de Dios, ¿sí? Entendemos las cosas espirituales, de los espirituales, pero somos el Espíritu de Dios, ¿sí? Eso es lo que somos. Ese es el ser original que es autoexistente por todos los tiempos y que Dios se hizo un cuerpo para habitar y disfrutar lo que creó. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú entiendes que tú eres el Espíritu de Dios habitando un cuerpo temporal, pero sigues viviendo. ¿Por qué? Porque ese espíritu no conoce muerte, ¿sí? Ese espíritu no conoce muerte. Y la muerte que conoce, bueno, es salir de la vida del espíritu, lo que se le habló a Adán cuando desobedece y come del conocimiento de lo bueno y lo malo y comienza a usar el intelecto más que la voz del Espíritu Santo en sí mismo. Entonces, de ahí define, dice que todos entraron, por la desobediencia entró el pecado y por el pecado entró la muerte y así mismo todos pasaron a muerte. Pero hay algo muy importante, que también la religión o el espíritu de la circuncisión mezclado con la gracia,
que es la religión actual, la mezcla que Jesús le llama la mente inicua, la mezcla que Jesús le llama el espíritu de error, el evangelio del error, la mezcla que se le dice que es el inicuo, el cual Dios destruirá por el espíritu de su boca, que comprende todo lo que es religión, que busca a Dios en lugares de materia muerta y no en sí mismo, en el templo que Dios hizo. Te das cuenta de estas situaciones y vas entrando a un nivel de conocimiento que te hace morir a todo lo que es buscar a Dios fuera de ti. Entonces comienzas a hacer un viaje interior. Entonces, en la historicidad de la carta de los Hechos, dice que Pablo tuvo un discurso en la ciudad de Atenas, ¿sí? Donde estaba la filosofía y la ciencia, como que lo más alto de la filosofía de ese tiempo, y Pablo comienza a dar un discurso en el Areópago. El Areópago era el lugar donde se paraban los filósofos a dar filosofía, pues. Entonces dijeron que como él estaba hablando algo nuevo, pues el Areópago se llenó porque los religiosos, ¿sí?, les gusta oír cosas nuevas, ¿sí? Lo que pasa es que no abandonan la religión. Este caso le pasó al apóstol Pablo porque se tira un discurso épico y solo unos pocos creyeron. Dice que lo buscaron al final del discurso y alcanzó unos pocos. Hubiésemos querido que sean muchos. ¿Por qué? Ahí les dice, yo vengo a hablarles del Dios no conocido, al cual ustedes adoran sin conocerle. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Había un templo dedicado a un Dios invisible y no tenía nombre afuera, decía del Dios no conocido. Entonces, en este tiempo se cumple esa palabra en todo aquel que no va hacia adentro de su templo. El Dios no conocido eres tú mismo. ¿Y por qué no conocido? Porque no vas dentro de ti. Ahí está toda la información. Ahí está el maestro que es el Espíritu de Dios, el cual conoce a Dios, ¿sí? El apóstol usa también esa palabra y dice que el único que conoce al hombre es el Espíritu del hombre, pero que el único que conoce los misterios de Dios y lo profundo de Dios es el Espíritu de Dios. Entonces, Cristo estando en ti, el misterio de Dios, ¿sí?, que es toda la plenitud, la gloria, la deidad que es en Cristo, ¿sí?, ya se conoce, se manifiesta. Es una información, por ejemplo, como yo tener una semilla de mango, ¿sí?, una semilla de mango, y yo le digo a usted, le regalo un árbol, ¿sí?, le regalo un árbol, y usted ve la semilla y dice, pero ¿cómo? Eso es una semilla. Bueno, esa semilla contiene toda la información de ese árbol que necesita la tierra para crecer. Asimismo, el cuerpo es hecho de barro, ¿sí? La semilla de Cristo se despierta, se sube y comienzas tú a crecer como ese árbol de la vida, el cual es Jesucristo. Eso lo podemos ir detallando, entrando en ese conocimiento pleno. También a lo que mucho se hace referencia el apóstol es de hablar de la fe que iba a ser revelada. Eso está en los Gálatas, dice, y la fe que iba a ser revelada, ¿sí? Porque antes de la cruz hubo una fe, pero era la fe del hombre, pero después de la cruz el don de la fe, que es Dios en nosotros, ¿sí? Mire la diferencia. Jesús sanaba y le decía, tu fe te ha sanado, ¿sí? Tu fe te ha sanado. El hombre se esforzaba, Josué dice, esfuérzate y sé valiente, porque el hombre tenía su fe y se podía esforzar. Pero ahora, en el nuevo pacto, Dios nos revela que Cristo está en nosotros y que Cristo ya tiene el don de la fe de Dios, porque es el mismo. Vamos a hablar de esto en el otro segmento. Continuamos aquí en su programa En Evidencia, en este cuarto segmento que Dios nos sigue permitiendo a través de esta plataforma televisiva, esta plataforma que Dios se toma para poder expresar, ¿sí?, de lo que creemos, hablamos, expresar el misterio que es Cristo en nosotros, ¿sí? Mire, ese versículo contiene algo muy importante.
¿Por qué? Porque dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, ¿sí? Ahora, ya está Cristo en nosotros. O sea, Cristo en nosotros es la esperanza. La esperanza es algo que se espera. O sea, la esperanza era que Cristo estuviera en nosotros y resulta que ya está en nosotros. Entonces, Cristo ya en nosotros, estando ya presente Cristo, dice en Hebreos, dice, entonces si ya está presente, que hay que vivir la realidad de lo que significa el misterio consumado, que es convertirnos en Él, ¿sí? En este cuerpo, convertirnos en Él. ¿En qué? En esa manifestación gloriosa que anhela la tierra de los hijos de Dios, manifestación gloriosa. ¿Y esa manifestación gloriosa qué es? Que tú tienes la misma gloria que Dios tiene. ¿Por qué? Porque te la dio en un cuerpo. Así como Jesucristo pudo hacerlo en cuerpo, haciéndose hombre, te está mostrando que se puede vivir en esa gloria y de esa manera. ¿Sí? Una gloria mayor todavía porque es la de la resurrección. Entonces esa formación en cada uno de nosotros nos edifica a esa consumación de la obra de Dios, que es que cada uno forme a Jesucristo en plenitud, manifieste esa plenitud que lo habita, porque Cristo ya nos habita. Ahora, esta fe de que habla el antiguo pacto, esa fe alcanzaba para sanar. Por eso Jesús les decía, tu fe te ha sanado. ¿Sí? Él no decía, mi fe te ha sanado, no, tu fe te ha sanado. Después de la cruz nos revela, ¿sí? Y imparte el don de la fe que es de Dios, o sea, la fe don, ¿sí? De Dios. Entonces esa fe deja de ser la fe en Jesús y pasa a ser la fe de Jesús. ¿Sí? Porque cuando usted tiene la fe en Jesús, usted tiene una fe, pero lo ve por fuera. Pero cuando usted tiene la fe de Jesús, usted tiene a Jesús adentro y manifiesta la fe de Jesús. ¿Sí? Y en esa fe de Jesús hay poder. ¿Por qué? Porque por esa fe viene el conocimiento de la verdad, del Evangelio, de la gloria, del espíritu de enseñanza de Dios, y tú comienzas a manifestar poder contra el pecado, poder contra la enfermedad, poder contra las debilidades de la carne, poder de Dios, ¿sí? Y comienzas a andar reinando en vida. ¿Qué es lo que sucede? Este evangelio de la gloria es un evangelio de reino de Dios, ¿sí? Entonces este evangelio del reino de Dios te manifiesta reino en la tierra, ¿sí? Manifiesta. El reino no es que no tiene que ver con plantas de frutales y que un león tome leche, ¿sí? Llegará ese momento, no hay que tomen leche, pero llegará ese momento de que convivamos, ¿sí? Que no esté sujeto a vanidad. Ya no está sujeto legalmente a vanidad, pero como la iglesia no tiene el conocimiento de que ya no está sujeto a vanidad, entonces la tierra pues aún manifiesta cosas contrarias, pero ya no es una realidad, sino ya legalmente ya Dios lo hizo, ¿sí? Entonces hay que manifestar el conocimiento para que físicamente se manifieste. Entonces, el reino no tiene que ver, todo reino es el reino de Dios, ¿sí? El reino vegetal, el reino animal, el reino, sí, pero tiene que ver con un estado, ¿sí? de entendimiento y de sentimiento, de que tú recuerdas quién eres y comienzas a manifestar autoridad, primero reino sobre ti mismo, o sea, tú te gobiernas, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, y luego lo que gobiernas adentro automáticamente se refleja afuera. Esa es, le llaman como la mente espejo, ¿no? Porque dice que mirándonos fijamente en un espejo veremos con claridad. Entonces, ¿qué es la claridad? Entendimiento. Entenderemos por qué somos la misma imagen y la gloria de Dios. Eso no ha dejado de ser, hermano. Esa es la naturaleza de Dios. Dios hizo este cuerpo para Él expresar toda su naturaleza, ¿sí? Toda su naturaleza. O sea, la persona de Jesucristo se forma en cada uno de nosotros y nos quiere llevar a esa estatura de varón perfecto, la cual Él demostró que era Él, ¿sí? Entonces esa es la estatura que alcanzar, ¿sí? ¿Cómo?
Por el conocimiento. ¿Dónde está ese conocimiento? Dentro de ti, ¿sí? El apóstol Pablo dejó escrito ese fundamento, ese conocimiento, pero ese conocimiento ya está dentro de ti. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, este programa? O lo que Dios hace a través de esta plataforma. Te comienza a recordar, a persuadir por afuera para que tú despiertes ese conocimiento eterno que tienes. Y para eso tienes que saber que cuando naces de nuevo, pues pasas de ser humano a ser divino. Igual tienes el mismo cuerpo, ¿no? Pero ya tienes naturaleza divina. Recuerdas tu naturaleza divina, ya no es una naturaleza solamente caída, sino una naturaleza que se eleva a la estatura del varón perfecto, que es espiritual, ¿sí? ¿Y cómo muestras que eres espiritual? Bueno, una de las definiciones de espiritual es amor, porque Dios es amor. Entonces ese espíritu Dios que te habita ejerce el amor, no lo aprende, lo ejerce, porque cuando usted ya lo tiene, usted no necesita aprenderlo, ¿sí? Solamente necesita recordarlo. Usted lo recuerda y lo manifiesta. ¿Y por qué se ama? Porque como Dios es todo, al tú amar al prójimo, pues estás amando a Dios, porque Dios está en él y en el otro y en el otro. Cosa que es contraria, por ejemplo, a todos los sistemas de la tierra, los sistemas económicos, que se basa en el egoísmo, porque si usted no tiene para comprarse algo, no se lo dan, ¿sí? O sea, usted necesita, a causa de su necesidad, nosotros le sacamos plata. Igual en los sistemas religiosos, ¿no? En los sistemas religiosos ahora, ¿qué días meditaba yo esto, no? Dije, bueno, Jesús convierte el agua en vino y fue una señal antes de la cruz, ¿sí? Pero ahorita de donde nacen los mercaderes de la fe convierten la palabra en dinero, ¿sí? Porque de ahí nacen los mercaderes de la fe, porque te venden un producto, ¿no? La religión te vende un producto, tú pagas por él, ¿sí? La religión, conozca como la conozca, todo aquel que busca a Dios en un lugar físico hecho por mano de hombres, se encierra lo que es la religión, ¿sí? Entonces te vende un producto que es la fe en obras, ¿sí? Y si ese falla, tú pagaste por el producto y la culpa es tuya porque tú no activaste el poder del producto. Entonces, qué buen mercado, ¿no? O sea, te venden un producto y si sale malo, pues la culpa no es del que lo vende, la culpa es del que lo compró, ¿sí? Qué tremendo. Pero en cambio, la revelación de la gloria de Jesucristo, la fe que es don, porque ya lo tienes y no es la fe tuya, porque el hombre según sus pasiones llegó hasta la cruz del Calvario, pero resucitó fue Cristo. Ahora, la fe don te capacita, la fe don te revela, te da entendimiento y puedes pasar a ejercer aquello que dice en aquel tiempo, o sea, después de la cruz, nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios, yo mismo le enseñaré desde el más pequeñito hasta el más grande. Entonces comienzas a comprender cosas en sí mismo después de que es establecido el fundamento que ya tienes, que es Cristo en nosotros. Entonces toda la palabra escrita, ¿sí?, de la predicación de Jesucristo al apóstol Pablo, en esas 14 cartas de Romanos a Hebreos, toda esa palabra escrita ya se encuentra en ti, ¿sí? Ya se encuentra en ti. Esa es la palabra escrita que ya se encuentra en ti, la sabiduría oculta que oyó Pablo en las palabras inefables, porque esas son las leyes de Dios. Comienza a ser escrita en ti, ¿por qué? Por recordar, ¿sí?, las palabras que Dios te habló a ti también en ese paraíso del cual perteneces, porque lo recuerdas, ya perteneces a ese lugar. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí en Evidencias. Bueno, y llegamos al último segmento por este programa, de su programa en Evidencias. Recuerde que Evidencias está dedicado a evidenciar la palabra de Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas, ¿sí?, resucitado después de la cruz, ¿sí?, y que llevó a un hombre,
¿sí? No sé, el hombre escribió y dijo, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero fui llevado al paraíso, a que me dijeran cómo era conocido, ¿sí? A recordar toda la revelación del misterio que es Cristo en nosotros. O sea, Cristo en nosotros es la esperanza de que Jesucristo sea formado en nosotros. Entonces ya Jesucristo está en nosotros y la esperanza terminó y ahora se vive la realidad. Vivamos la realidad de la nueva vida que tenemos. De eso se trata el programa en evidencia, de evidenciar esa sabiduría oculta hasta donde Dios nos permite gradualmente poder llegar a persuadir su espíritu, el cual pues ya conoce estas palabras de este servidor, las conoce porque son uno mismo, ¿sí? Simplemente que el conocimiento que has adquirido es un conocimiento terrenal, porque para poder anhelar las cosas terrenales, tú ya tienes que tener un conocimiento de los anhelos de la tierra, ¿sí? Pero para anhelar las cosas espirituales tienes que recordar el conocimiento que ya tienes desde antes de la fundación del mundo. Por eso el apóstol dice que hay una sabiduría predestinada. O sea, hay una sabiduría encapsulada dentro de ti, predestinada desde antes de la fundación del mundo. Antes de que tuvieras cuerpo, tú ya tenías esa sabiduría porque ya eras espíritu de Dios. Entonces, te estoy recordando, ¿quién eres? Tú mismo eres Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, ¿sí? Cristo está en nosotros. Él vive por nosotros, ¿sí? Entonces Él lo que quiere es que tú te permitas que Él se manifieste, ¿sí? Y haya ese espíritu que te hace decir, Abba Padre, ¿sí? Mi Padre, mi papito, mi papá, ¿sí? Tu verdadero padre, el que te dio nombre. Así como un padre secular, un padre biológico, va a un registro y te da un nombre que no tiene nada que ver con tu verdadera identidad. Asimismo, nuestro Padre pues establece que su misma naturaleza en nosotros, ¿sí? A través de su propio espíritu. Entonces esta fe, don, viene con una naturaleza, no viene para aprender, viene para recordar. Dios no está buscando gente para perfeccionar, Dios ya los perfeccionó, dice que por un solo sacrificio nos perfeccionó para siempre. Entonces esas personas que ya son perfeccionadas pueden estar bajo el dominio de los deseos engañosos, ¿sí? Pero al recordar quiénes son en sí mismos, pues esos deseos engañosos pierden el poder porque ellos no son lo que expresan por el conocimiento terrenal o caído, sino ellos son la naturaleza de la sabiduría de la identidad predestinada para que tú seas en este tiempo. Dios todo este tiempo, por muchas formas y de la multiforme gracia de Dios, le está revelando a la iglesia qué significa ser el cuerpo de Jesucristo. Y ser el cuerpo de Jesucristo es ser el mismo Jesucristo manifestado en este tiempo. O sea, Dios está despertando, escúchenme, el entendimiento, el conocimiento. Dios está abriendo los ojos del entendimiento a todo el que tenga la fe puesta en Él, porque le quiere revelar qué significa el misterio de que Jesucristo, la consumación del misterio de que Jesucristo es cada uno de nosotros. ¿Sí? Estoy hablando con los de la fe, estoy hablando con los que creen, estoy hablando con los que tienen el don de la fe de Dios que no es de ellos, ya no es una fe que tú te esfuerzas, sino una fe que se manifiesta porque es don de Dios y Dios es cada uno de nosotros en nosotros. ¿Sí? Entonces se recuerda, se vive, se manifiesta, se expresa, ¿sí? Se conocen los misterios, se abren los ojos del entendimiento y tú puedes recordar, tú puedes pasar a manifestar todo ese poder de Dios que te ha sido dado, cada uno de nosotros. Algo que me ayudó mucho a comprender esto es ese relato que Saulo de Tarso, hay que aclarar algo, ¿no?
Luego, ese Saulo de Tarso es el mismo Pablo, solo que en hebreo es Saulo y en latín y griego se le traduce como Pablo. O sea, no fue que él recibió otro nombre, no, fue que es el mismo significado. Él recibe otro nombre cuando entiende que ya no vive él, o sea, ya no vive Pablo, sino es Jesús en él. Entonces ahí recibe otro nombre, el nombre del Padre que es nuestro verdadero Padre, que nos da la ciudadanía celestial, ¿sí? Porque tú no eres terrenal, sí estás en un plano terrenal, pero no eres de aquí, tienes divinidad, o sea, eres celestial, ¿sí? Y ser celestial es ser el Espíritu de Dios en la tierra. Por eso Dios se hizo un templo, ¿sí? Recuerda eso, Dios se hizo un templo y tú eres el templo de Dios. Al ser el templo de Dios estás diciendo, soy el cuerpo de Dios. Y si eres el cuerpo de Dios a través de este paralelo físico, pues está siendo Dios manifestado en tu cuerpo, que ahora es espiritual. Hay algo que la ciencia reveló hace algunos años, ¿no? Que los átomos son vacíos de aire, ¿no? Entonces al aire se le conoce como espíritu. Ellos le llamaron energía por la ciencia, como para no caer en versículos, me imagino. Pero eso es espíritu, vacíos de aire son espíritu. Entonces ese átomo en partículas microscópicas es aire. Entonces tu composición es un vacío de aire, no porque sea vacío de que no te contenga nada, no, ese vacío es el Espíritu de Dios. Entonces cuando tú renuevas el entendimiento, sales del entendimiento de este mundo, porque dice Romanos 12, no te conformes a la sabiduría de este mundo, sino renueva el entendimiento, ¿sí? Renovar el entendimiento es que el espíritu de la mente de Cristo, no la masa encefálica, no hablo de, no se imagine lo físico, imagínese lo espiritual, el espíritu de la mente trae un conocimiento de Dios, el cual es Cristo sobre todas las cosas, y renueva y te da poder contra el pecado y contra la maldad. ¿Por qué? Porque la maldad ya fue destruida. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces salimos como de ese engaño, de esa apostasía. Hebreos 6.1 también habla de lo que es el evangelio del error. El apóstol Pablo dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Eso es el error, los rudimentos. ¿Y cuáles rudimentos habla ahí? La doctrina de bautismos, la doctrina de imposición de manos, la doctrina del juicio final, varias, ¿sí? No vienen a mi mente ahorita completas, pero creo que Dios quiere tratar en esa porque son las que más se ven por ahí. ¿Sí? O sea que podemos decir que si usted todavía está bautizando, usted está en el error. ¿Sí? Porque dice vamos a lo perfecto, o sea, lo perfecto es lo perfecto. Y lo que no es perfecto es error, así tenga un poquito de verdad. Entonces ahí que está mostrando el apóstol, que si está ubicado en esas doctrinas, está en el error. Vamos a lo perfecto. Y dice, y esto haremos si Dios en realidad lo permite. Bueno, este es el tiempo en que Dios lo va a permitir, en la consumación de todas las cosas. Tenía que venir la apostasía. ¿Cómo vino la apostasía? De ellos mismos, Pedro, Juan, Santiago, ¿sí? Judas. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron, no recibieron que Satanás fue destruido en la cruz, que el pecado fue destruido en la cruz, que la iglesia no tiene pecado, que a la iglesia no se le puede imputar pecado porque la iglesia es perfecta y es santa. Ah, pero ¿por qué entonces hay mucha iglesia? Porque esa no es la iglesia, ese es el sistema religioso que se hace llamar iglesia. La iglesia es una naturaleza nueva, es el reino de Dios que no puede pecar y que está muerto al pecado. Eso sí te hace familia de la fe. Lo otro es fe de obra, fe de esfuerzo, ley de Moisés todavía, que la ley de Moisés fue hasta Cristo, fue añadida, el pacto añadido. ¿Qué quiere decir eso? El pacto añadido que no perfeccionó a nadie. Pablo era irreprensible según la ley, pero no era perfecto. Estamos hablando de un pacto mejor, dice, para nosotros hay algo mayor y mejor. Por eso no los perfeccionó antes que a nosotros. Qué tremendo, ¿no? O sea, el sacrificio de la cruz es el misterio que nos revela el misterio oculto por todos los tiempos y las edades, porque es el que te dio una nueva naturaleza, una nueva vida, te da paz, y no tuya, la paz de Dios. Imagínense cómo es la paz de Dios. Imagínense eso. Tú tienes esa naturaleza de expresar la paz de Dios.
sea cual sea la situación, ¿sí? Se le debe llamar esta pequeña o esta leve tribulación. Tú estás pasando un proceso y eres del don de la fe, tienes que decir, esta pequeña tribulación, pequeña, porque la gloria que tienes es grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios te habita, porque eres el templo y la morada, ¿sí? La morada no quiere decir que una casita morada de fundavivienda, no, la morada quiere decir que el Espíritu mora día, noche y eternamente dentro de ti, ¿sí? Este cuerpo deja de ser, va al polvo, pero sigues vivo. Por eso dice que en el nuevo pacto no conocerán la segunda muerte. ¿Sí? La primera es la natural, ¿sí? Pero la segunda no. ¿Por qué? Porque no hay más muerte. La resurrección destruyó la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, ¿sí? Porque la muerte para Dios es que tú no sepas quién eres, ¿sí? La muerte para Dios es que tú no actives el altar encendido y el culto de la razón dentro de ti mismo. Entonces es muy importante decirle a todas esas personas que están en el sistema de templos hechos por las manos de los hombres, de ladrillo, de mampostería, y a eso le llaman mentirosamente la casa de Dios, decirle que los están engañando, ¿sí? Que tú eres la casa de Dios, que ese no es un altar, así tenga X instrumentos o X personajes, eso no es un altar, eso es lo que contenía el antiguo pacto. Eso lo habla Hebreos 9.1, que dice que ordenanzas de culto, ¿sí? O liturgia y un santuario terrenal que es del antiguo pacto. El nuevo pacto, el templo eres tú. El culto ahora es de la razón, ¿sí? Y la adoración y la alabanza es la gracia de Dios manifestada en ti. Tú eres la casa de oración continua, tú no dejas de orar. ¿Por qué? Porque tú eres el espíritu activo de Dios a través de este cuerpo. Me despido de cada uno de ustedes, espero que no sea la última vez que nos veamos. Ruego a Dios y oro para que Él pueda alumbrar los ojos del entendimiento, para que puedan comprender que cada uno de nosotros tiene una identidad divina y eterna, la cual es Jesús. Así que les envío un fuerte abrazo y son bendecidos con toda bendición.